Supercrack Estrella presenta. Toda la humanidad será teletransportada al 27 de noviembre de 1927, lugar en la Antártida. Las cosas están muy mal en nuestro 2024, todos lo sabemos, no hace falta decir en este video el peligro que corre la humanidad con la guerra, pero hay un plan de escapar hacia un lugar seguro, en caso de que todo se precipite hacia un final anunciado, viajar en el tiempo hacia el año 1927, y llevar en ese viaje en el tiempo a toda la humanidad a un lugar seguro donde los humanos no puedan interferir con los humanos del año 1927, un lugar aislado del mundo donde los humanos del pasado del año 1927 no se puedan cruzar con los humanos del año 2024. Este lugar sería la Antártida, allí conviviríamos los seres del futuro y los seres del pasado, de hecho no seres del pasado del año 1927 no siquiera sabrían que estamos allí en la Antártida, esto de viajar al pasado hacia el año 1927 en realidad ya se habría hecho. Hay pruebas de que ese portal dimensional ya se encuentra allí. La pregunta entonces es ¿quién somos nosotros los seres del pasado, los descendientes que vivieron en 1927, o somos los del futuro del año 2024? El portal ya existe en la Antártida y siempre te lleva al año 1927. Encuentran un portal dimensional ubicado en la Antártida. Sin lugar a duda, los portales dimensionales son algo de ciencia ficción, por esta razón muchas personas no lo creen posible. Sin embargo, en una expedición encontraron un portal dimensional ubicado en la Antártida. Este es uno de los continentes más fríos, y siempre sorprende por la cantidad de cosas curiosas que se encuentran allí. El comienzo de la investigación del portal. Se realizó una investigación en la que más de 4.000 científicos de 46 países diferentes de todo el mundo en la Antártida. Esta investigación lleva más de 50 años por la principal razón que es uno de los lugares más concurridos de fenómenos científicos más extraños y únicos del mundo. Afortunadamente un grupo de hombres estadounidenses y británicos descubrieron algo maravilloso, el descubrimiento en la Antártida. Los investigadores estaban haciendo un estudio que no tenía mucho que ver con portales dimensionales, cuando de repente se formó un vórtice que se encontraba parado a cierta altura y que estaba estático, este no se movía ni un solo centímetro. Al principio se pensó que era una especie de tormenta, sin embargo, la manera en la que no se desplazaba y la niebla extraña a su alrededor los hizo dudar y descartaron esa posibilidad. El experimento que demostró algo increíble, los estudiosos decidieron realizar un experimento, lanzaron un globo meteorológico hacia el fenómeno y le colocaron un cronómetro. Cuando este regresó, el cronómetro marcaba la fecha del 27 de noviembre de 1927, algo que era completamente imposible que pasara. Esto demostró que eso no era una simple tormenta o un fallo de la máquina que utilizaron para hacer el estudio previo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo pudo el cronómetro volverse así de loco ante un fenómeno, a priori, meteorológico? Sin lugar a dudas, esta eventualidad parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, esta es la realidad y cada día nos encontramos más cerca de saber la verdad de diferentes cosas que suceden en el mundo sin que nos demos cuenta. Otros cuentan que el año donde te lleva este portal es el año 1965. En mayo de 2018, científicos estadounidenses y británicos que dirigieron investigaciones en la Antártida, hicieron un descubrimiento sensacional. La física Marianne Klein de Estados Unidos contó cómo los investigadores notaron algo de niebla gris girando en el cielo sobre el polo que ellos creían que era una tormenta ordinaria. Sin embargo, la niebla gris no cambió en forma y no se movió de su posición en el curso del tiempo. Los científicos decidieron investigar el fenómeno y lanzaron un globo meteorológico con un equipo capaz de registrar la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire. Pero el globo meteorológico se elevó y desapareció inmediatamente. En poco tiempo, los investigadores trajeron el globo meteorológico de nuevo a tierra con la ayuda de una cuerda unida a él anteriormente. Estaban extremadamente sorprendidos al ver que un cronómetro colocado en el globo meteorológico mostraba la fecha del 27 de enero de 1965. El experimento se repitió varias veces después de que los investigadores encontraron que el equipo estaba en buen estado. Pero cada vez que volvía el reloj mostraba un tiempo pasado. El fenómeno fue llamado la puerta del tiempo y todo el incidente se informó al Servicio de Inteligencia Militar, la CIA y la NASA, y a la Casa Blanca. Esto puede parecer paradójico, pero lo que ocurrió en la Antártida podría encontrar una explicación racional en la teoría del puente de Einstein-Rosen.
A principios del siglo pasado, Nathan Rosen y Albert Einstein teorizaron la existencia de túneles gravitacionales o agujeros de gusano. Es decir, atajos de un punto en el universo a otro que permitiría viajar entre ellos más rápido de lo que lo haría la luz para recorrer la distancia a través del espacio normal. El misterioso portal coincide con otro descubrimiento sorprendente realizado por los satélites estadounidenses: la presencia de antiguas ruinas debajo del hielo antártico. En la actualidad, las autoridades de los Estados Unidos niegan cualquier descubrimiento arqueológico en esas latitudes, pero, como dijo un funcionario del Parlamento Europeo, el descubrimiento es de tal magnitud que toda la comunidad científica todavía se pregunta qué está saliendo a la luz en esa área. ¿Existirá alguna analogía entre el descubrimiento realizado por los satélites y el misterioso portal espacio-temporal? Puede que sí. Marianne Klein dice que está en curso la investigación del insólito fenómeno. Se cree que el vórtice giratorio sobre el Polo Sur es un túnel que permite penetrar en otros tiempos. Más aún, se han iniciado programas para enviar a personas a otros tiempos. Un grupo de científicos estadounidenses y británicos investigan una puerta del tiempo sobre el Polo Sur. Se supone que este remolino giratorio en la Antártida es un túnel que permite penetrar en otros tiempos. El tiempo ha sido uno de los asuntos científicos más complicados y menos estudiados en el pasado. Científicos estadounidenses y británicos que dirigieron investigaciones en la Antártida hicieron un descubrimiento sensacional. La física Marianne Klein de Estados Unidos contó cómo los investigadores notaron algo de niebla gris girando en el cielo sobre el polo que ellos creían que era una tormenta de arena ordinaria. Sin embargo, la niebla gris no cambió en forma y no se movió en el curso del tiempo. Los investigadores decidieron investigar el fenómeno y lanzaron un globo meteorológico con equipo capaz de registrar la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire. Pero el globo meteorológico se elevó y desapareció inmediatamente. En poco tiempo, los investigadores trajeron el globo meteorológico de nuevo a tierra con la ayuda de una cuerda unida a él anteriormente. Estaban extremadamente sorprendidos al ver que un cronómetro colocado en el globo meteorológico mostraba la fecha del 27 de enero de 1965, es decir, el mismo día hace 40 años. El experimento se repitió varias veces después de que los investigadores encontraron que el equipo estaba en buen estado. Pero cada vez que volvía el reloj mostraba un tiempo pasado. El fenómeno se llamó la Puerta del Tiempo y se informó a la Casa Blanca. Hoy está en curso la investigación del fenómeno insólito. Se supone que el cráter giratorio sobre el Polo Sur es un túnel que permite penetrar en otros tiempos. Más aún, se han iniciado programas para lanzar a gente a otros tiempos. La CIA y el FBI luchan por ganar el control sobre el proyecto que puede cambiar el curso de la historia. No está claro cuándo aprobarán el experimento las autoridades federales de Estados Unidos. Experimentos anteriores. El famoso científico ruso Nikolai Kozyrev dirigió un experimento para demostrar que era posible trasladarse del futuro al pasado. Basaba sus observaciones en la hipótesis de una información inmediata que se extiende a través de las características físicas del tiempo. Nikolai Kozyrev supuso incluso que el tiempo podría ejecutar trabajo y producir energía. Un teórico estadounidense de la física ha llegado a una conclusión que el tiempo es lo que existió antes de la existencia del mundo. Se sabe que cada uno de nosotros siente un curso diferente del tiempo bajo condiciones diferentes. Una vez un relámpago golpeó a un escalador de montañas. El hombre dijo más adelante que vio el relámpago alcanzar su brazo, que se movió lentamente a lo largo de él, separó la piel de los tejidos y carbonizó sus células. Sintió como si hubiera miles de púas encerradas bajo de su piel. El investigador ruso de fenómenos anómalos, filósofo y autor de numerosos libros, Gennady Belimov, publicó su artículo bajo el título de Máquina del Tiempo. Primera velocidad conectada en el periódico Al filo de lo imposible. Describió experimentos únicos conducidos por un grupo de entusiastas dirigidos por Vadim Chernobrov, el hombre que comenzó la creación de máquinas del tiempo en 1987, que son dispositivos con bombeo electromagnético. Hoy el grupo de entusiastas puede retrasar o acelerar el curso del tiempo utilizando un impacto especial del campo magnético. El retraso más grande del tiempo fue de 1,5 segundos dentro de una hora de operación del equipo en laboratorios. En agosto de 2001, un nuevo modelo de máquina del tiempo creada para un ser humano se construyó en un bosque alejado en la región de Volgogrado de Rusia. Aunque la máquina solo funcionaba con baterías de coche y tenía baja capacidad, todavía se las arreglaba para cambiar el tiempo un 3%. El cambio se registraba con osciladores de cristales simétricos.
Al principio, los investigadores pasaron 5, 10 y 20 minutos en el funcionamiento de la máquina. La estancia más larga duró media hora. Vadim Chernobrov dijo que la gente sentía como si se trasladara a un mundo diferente. Sentían vida aquí y allí al mismo tiempo, como si se desplegara algún espacio. No puedo describir las emociones insólitas que experimentamos en tales momentos. Instituto de Investigación del Mundo Paralelo ni las empresas de televisión y radio informaron el hecho asombroso. Gennady Belimov dijo que el presidente ruso no estaba informado del experimento. Sin embargo, dijo que bajo Stalin hubo un Instituto de Investigación del Mundo Paralelo. Los resultados de los experimentos dirigidos por los académicos Kurchatov y Yofe se pueden encontrar ahora en los archivos. En 1952, el jefe de la organización de la policía secreta soviética Lavrenti Beria inició un caso contra los investigadores que participaron en los experimentos, como resultado del cual ejecutaron a 18 profesores por fusilamiento y enviaron a campos de concentración a 59 candidatos y doctores de ciencias físicas. El instituto reinició su actividad bajo Khrushchev, pero un soporte experimental con 8 investigadores principales desapareció en 1961, y se arruinaron los edificios cerca de donde se dirigieron los experimentos. Después de ese, la oficina política del Partido Comunista y el Consejo de Ministros decidieron suspender a investigadores del instituto durante un período incierto. El programa se reinició en 1987, cuando el instituto ya funcionaba en territorio de la Unión Soviética. Ocurrió una tragedia el 30 de agosto de 1989. Una explosión extremadamente fuerte sonó en la sucursal del instituto en las Islas Sanjou. La explosión destruyó no solo el módulo experimental de 780 toneladas, sino también el propio archipiélago que cubría un área de 2 kilómetros cuadrados. Según una de las versiones de la tragedia, el módulo con 3 experimentadores chocó con un objeto grande, probablemente un asteroide, en el mundo paralelo o se dirigió hacia el mundo paralelo. Al perder su sistema de la propulsión, el módulo permaneció probablemente en el mundo paralelo. El último registro hecho en el marco del experimento y guardado en los archivos del instituto dice: "Estamos muriendo pero nos mantenemos dirigiendo el experimento. Está muy oscuro aquí. Vemos todos los objetos hacerse dobles, nuestras manos y piernas son transparentes, podemos ver las venas y los huesos a través de la piel. El suministro de oxígeno será suficiente durante 43 horas, el sistema de soporte de vida está dañado seriamente. Nuestros mejores recuerdos a las familias y a los amigos". Luego la transmisión se detuvo repentinamente. Algo en la zona de Blind River está adelantando los relojes eléctricos unos 10 minutos. Los vecinos afirman que la extraña ganancia de tiempo comenzó la mañana del 14 de junio. Los relojes afectados parecen ser muy específicos. Son modelos digitales potenciados por corriente eléctrica integrados a hornos de microondas y convencionales, así como los radiorelojes. Los relojes de televisores y de reproductores de videocasetes no se vieron afectados. Ken Corbiere, administrador del poblado de Blind River, dijo que los relojes en su hogar también se habían adelantado. "Pensé que era yo hasta que lo mencioné a mis compañeros de trabajo. Ahí fue cuando descubrió que los demás también habían experimentado el mismo problema". Una llamada a la empresa pública Hydro One solo acrecentó el misterio. David Roderick, portavoz de Hydro, clasificó los incidentes como sumamente inusuales. Roderick explicó que si se produce alguna especie de fluctuación en el voltaje, esto normalmente acabaría quemando un reloj digital debido al repentino aumento de fuerza. Pero como esto no ha sucedido, Hydro One no piensa que la causa de los abruptos saltos de tiempo esté con ellos. "No es un problema que hayamos enfrentado en el pasado", dijo Roderick. "Puede que esté sucediendo otra cosa aquí. Pero es muy difícil que algo que esté afectando a los relojes exclusivamente sea un asunto que atañe a Hydro". Hydro One declara estar perpleja por el asunto, pero que seguirán sus pesquisas. Para cruzar ese portal dimensiona en la Antártida, que nos lleve al año 1965, tendremos que montar en unas campanas que están ocultando en la Antártida por millones para llevar en ella a los humanos. Por alguna razón en 1965 una de estas campanas de desvió del camino no llegando a la Antártida, sino a Estados Unidos. Tenemos las pruebas de ello, indicaría de alguna forma que estamos viviendo algo que ya hemos vivido. El incidente ovni de Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en la localidad pensilvana del mismo nombre, al noreste de los Estados Unidos. Un gran bola de fuego fue vista por miles de personas en por lo menos 6 estados de los EU y en la provincia canadiense de Ontario.
Pasó fugazmente sobre el área de las ciudades de Detroit, Michigan, y Windsor, supuestamente arrojando restos de metal caliente sobre el estado de Michigan y el norte del Ohio. La prensa generalmente asumió que se trataba de un meteoro, y así lo informó en esos días, descartando otras alternativas como un avión estrellado, un misil errante o basura espacial proveniente de un satélite artificial. Sin embargo, varios testigos oculares de la pequeña villa de Kecksburg, ubicada a unos 50 kilómetros al sudeste de la ciudad de Pittsburgh, afirmaron que algo se había estrellado en los bosques cercanos. Pero no es el único ovni campana que se desvió del camino de la Antártida, ya que cada día se lanzaba desde la Antártida miles de máquinas al pasado del año 1965. Algunos de estos no llegaron a su destino, la Antártida. La ciudad de Bahía Blanca ha aparecido repetidas veces en estas crónicas de lo extraño. Las luces en el cielo, los relatos de testigos y hasta las denuncias de abducciones captaron y captan la atención de los habitantes de la localidad del sur bonaerense desde hace muchos años. En esta ocasión, el relato se centrará en un invierno muy particular, el de 1965. En julio de ese año se vieron varios platos voladores en Bahía que fueron registrados por las cámaras, provocaron extrañas sensaciones en quienes los vieron y hasta dejaron marcas muy particulares en las placas fotográficas. Según cuenta el especialista Héctor Anganucci en su obra fundamental Historia de los platos voladores en la Argentina, el científico Enrique Ferraz dijo que en Bahía Blanca es muy común que los radioaficionados, operando en onda corta, digamos que no hay propagación y carguemos las culpas a interferencias producidas por manchas solares. Pero yo he ido a tomar un telescopio, he mirado el sol y no he visto ninguna mancha. Hay factores extraños, aparentemente inexplicables, que están incidiendo. Estos factores inexplicables se manifestaron el 4 de julio de 1965, ¿y de qué forma? Esa noche el fotógrafo Hugo Eleazar Taboada persiguió en su motoneta un objeto que brillaba en el cielo y que semejaba una bola de fuego. En el vehículo intentaba ubicar un buen lugar para tomar fotografías. Llegó a la esquina de Avenida La Plata y Vieites, un lugar que hoy en día todavía ofrece un cielo despejado, así que es posible imaginar la visión de esa noche de hace 6 décadas. Taboada miró al platillo, que despedía luces verdosas. El objeto permaneció quieto por unos instantes y luego tomó velocidad con rumbo noreste, como yendo hacia Coronel Pringles o Sierra de la Ventana. Resignado a no conseguir una buena imagen, el profesional enfocó al infinito con su cámara AG Facilete de 35 milímetros. Puso el diafragma en 2.8 y abrió el obturador durante 3 segundos. Ese tiempo hubiera sido suficiente para registrar al objeto anómalo como una tenue línea en el negativo, pero cuando Taboada reveló el rollo vio algo insólito. El ovni, una masa lenticular, había dejado un rastro, sí, como una estrella fugaz. Pero en primer plano se destacaba la forma de una pantalla de televisión recorrida por líneas verticales. Como si una sucesión de destellos, invisibles al ojo del observador pero no a los cristales de plata del film, se hubieran producido en el espacio de esos segundos en los que fue tomada la foto. Taboada, con humor, bautizó la imagen como una parrilla. Anganucci especula con que esas líneas podrían dibujar tal vez un mensaje, enviado a otra aeronave que los testigos no alcanzaron a ver, mediante un sistema ajeno a toda explicación por parte de nuestra ciencia actual. Grande como un lucero. 10 días después, el 14 de julio, 3 estudiantes secundarios vieron un objeto luminoso, de colores variables amarillo, azul y rojizo, de un tamaño excepcional. Era grande como un lucero, declaró a La Nueva Provincia uno de los chicos, de 15 años. Era Juan Pablo Bailac, de 15 años, que más tarde llegó a ser un reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical, diputado nacional y vocero del expresidente Fernando de la Rúa. Muchos años después Bailac contó que saliendo de una reunión de amigos vimos una luz extraña que se movía y llamamos a La Nueva Provincia, que vino con una máquina fotográfica muy moderna y luego mandó la imagen a la NASA. El aterrizaje. Mientras tanto, el 19 de julio de 1965 a las 7:30 de la noche, en Villa Rosa, en ese entonces un caserío a 3 kilómetros de la ciudad, Eleuterio Gómez estaba en el patio entrando los canarios. Y de pronto vio en el cielo en dirección al Canal Maldonado, una luz rojiza que avanzaba hacia mí. Después de unos minutos se hizo tan intensa que me cegaba. Llamé a mi mujer. Con un poco de miedo nos metimos en la cocina y seguimos mirando desde la ventana. Entonces notamos que del objeto grande salía otro más chico y se dirigía a tierra. Estuvo parado unos 5 minutos, al cabo de los cuales volvió al grande, que desapareció en la lejanía.
Otro testigo cercano, llamado Jacobo Lacher, también tuvo miedo, pero de todos modos se le ocurrió una buena idea. Relató: salí de mi casa, en la calle Paunero al 2000, para esperar a mi hija Telma, que debía regresar del trabajo. De pronto, una cosa grande que se me venía encima me impidió ver, pues tenía una luz violenta, increíble. Traté de mirar hacia la izquierda, a un potrero que hay a unos 500 metros, y vi un objeto luminoso que se posaba en el pasto. Lacher aseguró que sintió una especie de amnesia y mucho miedo, pero pensó en que su vecino José Palma, fotógrafo profesional, podía estar en su casa y fue a buscarlo. Le conté como pude, nerviosamente. Los dos volvimos al lugar y él lo fotografió al objeto, continuó el testigo. Palma obtuvo un par de fotografías. Una de ellas captó el momento en el que OVNI estuvo posado en el suelo, y parece un sol naciente que ilumina el terreno. En la otra, ya en el espacio, aparece un óvalo acostado y, más allá, se ven dos espectros luminosos paralelos, como cortos zigzag, que nadie había advertido. Palma comentó luego que no podía creerlo, gatillé por instinto, tenía un susto bárbaro. Más tarde, el fotógrafo dijo que esa noche no era solo miedo lo que pasó por su mente, sino que hubo algo más. Las luces eran muy fuertes y causaban en mí una sensación de mareo que me imposibilitaba actuar normalmente. Era como si ejercieran una influencia hipnótica en mi ser, al extremo de anular mis impulsos. Tuve que hacer un gran esfuerzo para salir de ese trance. España no fue una excepción de esto. Máquinas del tiempo que no llegaron a la Antártida. Un ovni en el cielo de Valladolid apareció en la tarde del 16 de septiembre de 1965 y tras 4 horas flotando. Algunas de estas máquinas del tiempo sí llegaron a la Antártida, pero no al punto fijo. Tenemos pruebas de esto. Tenía todos los ingredientes. Un escenario exótico, testigos curtidos y un clima de época que avivaba la imaginación, poco antes de la llegada del hombre a la luna. Por eso, el ovni que se paseó por la Antártida hace 50 años fue un hito que ocupó el primer lugar de las portadas de todos los diarios argentinos. Y disparó una psicosis colectiva que duró todo el invierno y un poco más. Mañana se cumple medio siglo del principal avistamiento. Aunque luego se supo que hubo algunos episodios previos, fue el 3 de julio de 1965 cuando un puñado de personas, las únicas en cientos de kilómetros blancos a la redonda, se encontró mirando al cielo con fascinación. En la base argentina de Decepción eran algo menos de 20 personas. Ese sábado, a las 19:40, hacía un buen rato que la noche era clara y tranquila. A esa hora, el observador meteorológico lo vio por primera vez. El comunicado de la Marina hablaría luego de una masa de forma lenticular. Es decir, dos superficies cóncavas adosadas. Algo así como una lenteja. La lenteja, según los diversos relatos, se movía en el cielo cambiando de color. Los predominantes eran el rojo y el verde, aunque dio todo un espectáculo. Ofreció tonalidades amarillas, azules, verdes, anaranjadas y blancas. El observador meteorológico llamó a todo el mundo. Menos el operador radial que estaba de servicio, todo el destacamento pudo ver el objeto y seguirlo con el detalle que pudieron ofrecer prismáticos y teodolitos. A unos 10 o 15 kilómetros de distancia, el objeto se desplazaba en dirección general este, aunque por momentos cambiaba hacia el oeste, a unos 45 grados. Según los testimonios, variaba la velocidad, no emitía sonidos de ningún tipo y en ocasiones se mantenía suspendido en el espacio. El comunicado de la Marina especificó que fueron unos 15 o 20 minutos de espectáculo en condiciones de visibilidad inmejorables. Más tarde, los protagonistas dirían que duró bastante más. El meteorólogo civil Jorge Hugo Stanich tomó su cámara y fotografió como pudo. Las fotos no salieron. La película era de baja sensibilidad para esa oscuridad y no había trípode. Fue curioso que, junto con el avistamiento, se detectaron alteraciones en los instrumentos de geomagnetismo. Un par de días después, la noticia explotó y ocupó el primer lugar en la portada de todos los diarios nacionales. Clarín habló con el comandante de la base Decepción, el teniente de fragata Daniel Perisé. Nosotros solo hemos visto un objeto volador no identificado. Por informaciones que poseemos, sería el mismo que observaron los personales de los destacamentos chilenos y británico. Puedo agregarle que el curioso hecho fue comprobado en días anteriores, siendo siempre un solo objeto. Podría ser algo así como el santo grial de la ufología española. El documento que demostrase que el Ejército del Aire no desclasificó todos los expedientes sobre el fenómeno OVNI. Y no se trata de una exageración.
El T-67-94769 es solo uno de los varios informes que existen sobre la misteriosa aparición de varias luces en el cielo, el 6 de diciembre de 1965, y la recuperación de hasta 14 objetos de una o varias naves de origen oficialmente desconocido en Fuente de Cantos y Montemolín, Badajoz, y Lora del Río, Sevilla, localidades distantes unos 100 kilómetros. Al poco de ocurrir el suceso, la embajada americana en Madrid tomó cartas en el asunto. El jefe del Estado, Francisco Franco, así lo indica uno de los documentos, fue informado en persona y autorizó que los restos fueran enviados a Estados Unidos a cambio de recibir el resultado de sus investigaciones. Así lo explica el investigador valenciano Vicente Juan Ballester Olmos, el único que ha tenido acceso oficial a toda la documentación del caso, y que pronto hará pública por internet. Desempolvo mis archivos periodísticos para presentarles en este primer episodio dos historias de objetos voladores no identificados, ovnis, avistados sobre la ciudad de Puerto Montt, Chile. El primero de ellos, retratado en el libro Los sin nombre editorial Orbe, 1968, lo investigué como reportero en agosto de 1999 y forma parte de lo que se ha llegado a conocer como la gran oleada de avistamientos de 1965. Se lanzaron tantas miles de campanas máquinas del tiempo en la Antártida hacia el año 1965. Que claro está, alguno erró su viaje por distintos fallos. Thule y Brill pudieron ser los que abrieron este portal en la Antártida hacia el año 1965. Los mitos de Thule y Brill. El primer elemento de las creencias ocultistas nazis provenía de la tierra mítica de Hiperbórea Thule. Tal como Platón había citado la leyenda egipcia de la isla sumergida de la Atlántida, Heródoto mencionó la leyenda egipcia del continente de Hiperbórea en el lejano norte. Cuando el hielo destruyó esta tierra remota, su gente emigró al sur. En un escrito de 1679, el autor sueco Olaf Rubek identificó a los atlantes con los hiperbóreos y situó a estos últimos en el Polo Norte. Según varios relatos, Hiperbórea se dividió en las islas de Thule y Última Thule, que algunas personas identifican con Islandia y Groenlandia. El segundo ingrediente fue la idea de una tierra hueca. A finales del siglo XVII, el astrónomo británico Sir Edmund Halley sugirió por primera vez la idea de que la Tierra era hueca, consistente de 4 esferas concéntricas. La teoría de la Tierra hueca disparó la imaginación de muchas personas, especialmente con la publicación del libro del novelista francés Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, en 1864. Poco después apareció el concepto de Brill. En 1871, el novelista británico Edward Bulwer-Lytton, en The Coming Race, la raza que viene, describió una raza superior, la Brilla, que vivía bajo tierra y planeaba conquistar el mundo con Brill, una energía psicoquinética. El autor francés Louis Jacobiot promovió el mito en Les Fils de Dieu, Los Hijos de Dios 1873, y en Les Traditions Indo-Européennes, Las Tradiciones Indoeuropeas 1876. En estos libros, vinculaba al Brill con el pueblo subterráneo de Thule. Los habitantes de Thule aprovecharían el poder del Brill para convertirse en superhombres y dominar el mundo. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, 1844-1900, también enfatizó el concepto del Übermensch, superhombre, y comenzó su último trabajo, Der Antichrist, el Anticristo 1895, con la línea, veámonos como lo que somos. Somos hiperbóreos. Sabemos muy bien cuán aparte vivimos. Aunque Nietzsche nunca mencionó al Brill, en la publicación póstuma de su colección de aforismos, Der Wille zur Macht, la voluntad del poder, recalcó el papel de una fuerza interna para un desarrollo superhumano. Escribió que la manada, refiriéndose a las personas comunes, busca seguridad dentro de sí misma creando reglas, moralidad y leyes, mientras que los superhombres cuentan con una fuerza vital interna que les conduce a ir más allá de la manada. Esa fuerza les exige y los conduce a mentir a la manada para poder permanecer independientes y libres de la mentalidad de manada. En los años antes y durante la Primera Guerra Mundial, Guido von List, Jorg Lanz von Liebenfels y Philipp Stauff popularizaron la ariosofía. Este movimiento mezclaba el concepto de las razas de la teosofía con el nacionalismo alemán para afirmar la superioridad de la raza aria como la base para la conquista alemana de los imperios globales coloniales de los británicos y los franceses como el gobernante legítimo de las razas inferiores. No obstante, debe señalarse que el movimiento teosófico nunca propuso sus enseñanzas acerca de las razas como justificación para afirmar la superioridad de una raza sobre otra, ni previó destinar el derecho a alguna de ellas para gobernar a las demás.
En The Arctic Home of the Vedas, el hogar ártico de los Vedas 1903, el antiguo defensor de la libertad india, Bal Gangadhar Tilak, añadió un detalle más al identificar la migración al sur de los habitantes de Thule con el origen de la raza aria, de tal manera que muchos alemanes a principios del siglo XX creían ser descendientes de los arios que habían migrado al sur desde Hiperbórea Thule y que estaban destinados a convertirse en la raza suprema de superhombres mediante el poder del Vril. Hitler se encontraba entre ellos. La Sociedad Thule y la fundación del partido nazi. Felix Niedner, el traductor alemán del viejo nórdico Edas, fundó la Sociedad Thule en 1910. En 1918, Rudolf Freyer von Sebotendorf estableció una sucursal en Múnich. Sebotendorf había vivido en Estambul durante varios años, donde formó una sociedad secreta en 1910, que combinaba el sufismo esotérico y la francomasonería. Se basaba en el credo de los asesinos por motivos políticos, derivada de la secta nazarí del ismailismo islámico, que había florecido durante las cruzadas. Durante su residencia en Estambul, Sebotendorf estuvo sin duda familiarizado con el movimiento panturaniano de los jóvenes turcos, iniciado en 1909, el cual estuvo implicado en el genocidio armenio de 1915-1916. Turquía y Alemania fueron aliados durante la Primera Guerra Mundial. Una vez de regreso en Alemania, Sebotendorf fue también miembro de la Orden Germánica, Orden de los Teutones, fundada en 1912 como una sociedad de derecha con una logía secreta antisemita con el espíritu del movimiento de la ariosofía. A través de estos canales, la superioridad aria, el racismo, el antisemitismo, los asesinatos por motivos políticos y el genocidio se hicieron parte del credo de la Sociedad Thule. El anticomunismo fue añadido tras la Revolución Comunista Bávara en 1918, cuando la Sociedad Thule de Múnich se convirtió en el centro del movimiento contrarrevolucionario. En 1919, dicha sociedad creó el Partido de los Trabajadores Alemanes. A finales de aquel año, Dietrich Eckart, un miembro del núcleo de la Sociedad Thule, supuestamente inició a Hitler en la sociedad y comenzó a entrenarle en sus métodos para aprovechar el Vril en la creación de una raza aria de superhombres. Hitler tenía mente mística desde su juventud, desde que estudió ocultismo y teosofía en Viena. Más tarde, Hitler dedicó Mein Kampf a Eckhart. En 1920, Hitler se convirtió en el líder del Partido de los Trabajadores Alemanes, ahora renombrado como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, nazi. Haushofer, la Sociedad Vril y la Geopolítica. Karl Haushofer, 1869-1946, un consejero militar alemán de los japoneses tras la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, fue otra influencia importante en el pensamiento de Hitler. Existe una creencia generalizada de que él fue el responsable de la posterior alianza Alemania-Japón, debido a la extremada impresión que le causaba la cultura japonesa. También mostraba gran interés en las culturas india y tibetana, aprendió sánscrito, y decía haber visitado Tíbet. Después de haber fungido como general en la Primera Guerra Mundial, Haushofer fundó en 1918, la Sociedad Vril en Berlín, la cual compartía las mismas creencias básicas que la Sociedad Thule y algunos dicen que fue su núcleo. La sociedad buscó el contacto con seres sobrenaturales bajo tierra para obtener de ellos el poder del Vril. También afirmaba el origen centroasiático de la raza aria. Haushofer desarrolló la doctrina de la geopolítica y, a principios de 1920, se convirtió en el director del Instituto de Geopolítica en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. La geopolítica defendía la conquista de territorio para obtener mayor espacio vital, en alemán Lebensraum, como un medio para adquirir poder. Rudolf Hess fue uno de los estudiantes más cercanos de Haushofer y le presentó a Hitler en 1923, mientras este último se encontraba en prisión por su fallido Putsch-golpe de Estado. Después de eso Haushofer visitó a menudo al futuro Führer, para enseñarle geopolítica en relación con las ideas de las sociedades Thule y Vril. Así, cuando en 1933 Hitler se convirtió en canciller, adoptó la geopolítica como su dirección para la conquista de Europa Oriental, Rusia y Asia Central por la raza aria. La clave del éxito sería encontrar los antepasados de la raza aria, los guardianes de los secretos del Vril, en Asia Central. La suástica. La suástica es un antiguo símbolo indio de inmutable buena suerte, proviene de la palabra sánscrita svastika, que significa bienestar o buena suerte. Usada por los hinduistas, budistas y jains durante miles de años, también se generalizó en Tíbet. La suástica también ha aparecido en la mayoría de las culturas antiguas del mundo.
Por ejemplo, la variante que gira en contra de las manecillas del reloj, adoptada por los nazis, es también la letra G en la escritura rúnica medieval del norte de Europa. Los francmasones la tomaron como un símbolo importante ya que G podría significar God Dios en inglés, el gran arquitecto del universo, o podría significar también geometría. La suástica es también un símbolo tradicional del antiguo dios nórdico del trueno y de la fuerza, el Thor escandinavo, el Donner alemán, el Pekunas báltico. Por esta asociación con el dios del trueno, tanto los letones como los finlandeses tomaron la suástica como la insignia de sus fuerzas aéreas cuando obtuvieron su independencia después de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, Guido von List adoptó la suástica como un emblema del movimiento neopagano en Alemania. Los alemanes sin embargo no usaron la palabra sánscrita esvástica, sino que la llamaron Hakenkreuz, significando cruz gamada. Derrotaría y reemplazaría a la cruz, igual que el neopaganismo derrotaría y sustituiría al cristianismo. Al compartir el sentimiento anticristiano del movimiento neopagano, la sociedad Thule también adoptó la Hakenkreuz como parte de su emblema y la situó dentro de un círculo con una daga alemana vertical superpuesta. En 1920, siguiendo la sugerencia del Dr. Friedrich Kron de la sociedad Thule, Hitler adoptó la Hakenkreuz dentro de un círculo blanco como el diseño central de la bandera del partido nazi. Hitler eligió el fondo rojo para competir contra la bandera roja de su rival, el Partido Comunista. Los investigadores franceses Louis Pauwels y Jacques Bergier, en Le Matin des Magiciens, La Mañana de los Magos 1962, escribieron que Haushofer convenció a Hitler para utilizar la Hakenkreuz como símbolo del partido nazi. Ellos postulan que esto se debió al interés de Haushofer en las culturas india y tibetana. Esta conclusión es poco probable, ya que Haushofer no conoció a Hitler sino hasta 1923, mientras que la bandera nazi apareció por primera vez en 1920. Es más probable que Haushofer haya utilizado la presencia generalizada de la suástica en India y Tíbet como evidencia para convencer a Hitler de que esta región era el lugar de los antepasados de la raza aria. La represión nazi de los grupos ocultistas rivales. Durante la primera mitad de 1920, surgió una violenta rivalidad entre las sociedades ocultistas y logias secretas en Alemania. En años posteriores, Hitler continuó la persecución de antropósofos, teósofos, francomasones y rosacruces. Varios académicos atribuyen esta política al deseo de Hitler de eliminar cualquier rival ocultista a su gobierno. Influenciado por las obras de Nietzsche y las creencias de la sociedad Thule, Hitler creía que el cristianismo era una religión defectuosa, infectada por sus raíces en el pensamiento judío. Hitler veía sus enseñanzas del perdón como el triunfo de los débiles, y la abnegación como algo antievolutivo y se percibía a sí mismo como un Mesías para sustituir a Dios y a Cristo. Steiner había utilizado la imagen del anticristo y de Lucifer como futuros líderes espirituales que regenerarían al cristianismo en una nueva forma más pura. Hitler llegó mucho más lejos. Se vio a sí mismo librando al mundo de un sistema degenerado, dando pie a un nuevo paso en la evolución con la suprema raza aria. No toleraría a ningún anticristo rival, ni en ese momento ni en el futuro. No obstante, toleraba al budismo, el budismo en la Alemania nazi. En 1924, Paul Dahl que fundó el Buddhistisches Haus, Casa de los Budistas, en Frohnau, Berlín. Estaba abierta a miembros de todas las tradiciones budistas, pero principalmente atendía a las formas Theravada y japonesa, ya que eran las más ampliamente conocidas en aquella época. En 1933, fue sede para el primer Congreso Budista Europeo. Los nazis permitieron que la Casa de los Budistas permaneciera abierta durante la guerra, pero la controlaron firmemente. Como algunos miembros sabían chino o japonés, fungieron como traductores para el gobierno en correspondencia a la tolerancia hacia el budismo. Aunque el régimen nazi cerró la Buddhistische Gemeinde, sociedad budista, en Berlín, que había estado activa desde 1936, y arrestó brevemente a su fundador Martin Streinke en 1941, generalmente no persiguieron a los budistas. Tras su liberación, Streinke y varios otros continuaron dando conferencias en Berlín sobre budismo. Sin embargo, no existe evidencia de la presencia de maestros de budismo tibetano en el Tercer Reich. La política nazi de tolerancia hacia el budismo no demuestra influencia alguna de enseñanzas budistas en Hitler ni en la ideología nazi.
Una explicación más factible es el deseo de Alemania de no perjudicar las relaciones con Japón, su aliado budista, el Ahnenerbe. Bajo la influencia de Haushofer, Hitler autorizó a Friedrich Elscher en 1935 a fundar el Ahnenerbe, Oficina para el Estudio de la Herencia Ancestral, con el coronel Wolfram von Sievers como su director. Entre otras funciones, Hitler le encargó investigar las runas alemanas y la procedencia de la suástica, y encontrar el origen de la raza aria. Tíbet era el candidato más prometedor. Alexander Xoma-Dekoros, Korosik Soma-Sandor 1784-1842, fue un académico húngaro obsesionado con la búsqueda de los orígenes del pueblo húngaro. Basándose en las afinidades lingüísticas entre el húngaro y las lenguas turcas, creía que el origen del pueblo húngaro estaba en la tierra de los uigurs, en el Turquistán oriental, Xinjiang. Creía que si pudiera llegar a Lhasa, encontraría allí la clave para localizar su patria. El húngaro, el finlandés, las lenguas turcas, el mongol y el manchú pertenecen a la familia de idiomas ural-altaicos, también conocida como la familia turaniana, de la palabra persa Turan para Turquistán. Desde 1909, los turcos tuvieron un movimiento panturaniano encabezado por una sociedad conocida como los Jóvenes Turcos. La siguieron, poco después, la Sociedad Húngara Turaniana en 1910 y la Alianza Turaniana de Hungría en 1920. Algunos académicos creen que los idiomas japonés y coreano también pertenecen a la familia turaniana. Así, se fundaron en Japón la Alianza Nacional Turaniana en 1921 y la Sociedad Turaniana Japonesa a comienzos de 1930. Indudablemente, Haushofer tenía clara la existencia de estos movimientos, que buscaban los orígenes de la raza turaniana en el Asia Central. Sus objetivos encajaba bien con la búsqueda de los orígenes de la raza aria en la misma zona, por parte de la sociedad Thule. Su interés en la cultura tibetana hizo que ganara peso la candidatura de Tíbet como la clave para encontrar un origen común para las razas aria y turaniana y para obtener el poder del Vril que sus líderes espirituales poseían. Haushofer no era la única influencia al interés del Ahnenerbe en Tíbet. Elscher era amigo de Sven Hedin, el explorador sueco que había dirigido expediciones a Tíbet en 1893, 1899, 1902, y 1905, 1908, y una expedición a Mongolia en 1927, 1930. Hedin, como amigo predilecto de los nazis, fue invitado por Hitler a dar el discurso de apertura de las Olimpiadas de Berlín de 1936. Se involucró en actividades editoriales pro-nazis en Suecia y llevó a cabo numerosas visitas diplomáticas a Alemania entre 1939 y 1943. En 1937, Himmler hizo de la Ahnenerbe una organización oficial adscrita a las SS, del alemán Schutzstaffel, Escuadrón de Protección, y como nuevo director de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, nombró al profesor Walter Ust, presidente del departamento de sánscrito. El Ahnenerbe tenía un instituto de Tíbet, que en 1943 se renombró como el Sven Hedin Institut für Innerasien und Expeditionen, Instituto Sven Hedin para el Asia Interior y Expediciones. La expedición hacia Tíbet. Ernst Schaffer, cazador y biólogo alemán, participó en 2 expediciones a Tíbet, en 1931, 1932 y en 1934, 1936, por deporte e investigación zoológica. El Ahnenerbe le patrocinó una tercera expedición, 1938-1939, ante la invitación oficial del gobierno tibetano. La visita coincidió con la renovación del contacto tibetano con Japón. Una posible explicación para tal invitación es que el gobierno tibetano deseaba mantener relaciones cordiales con los japoneses y sus aliados alemanes como contrapeso ante los británicos y chinos. Así, el gobierno tibetano dio la bienvenida a la expedición alemana en la celebración de Año Nuevo, Losar, de 1939 en Lhasa. En Fest der Weisen-Schleier, eine Forscherfahrt durch Tibet nach Lhasa, der Heiligenstadt des Gottkönigtums, Festival de los Pañuelos de Gasa Blancos. Una expedición científica a través de Tíbet hasta Lhasa, la sagrada ciudad del reino del rey Dios 1950, Ernst Schaffer describe sus experiencias durante la expedición. Durante las celebraciones, reportó que el oráculo de Nechung advirtió que aunque los alemanes traían dulces regalos y palabras, Tíbet debía ser cauteloso pues el líder alemán era como un dragón. Sharon, el exdirector militar pro-japonés de Tíbet, trató de suavizar la predicción. Dijo que el regente había oído mucho más del oráculo, pero que no estaba autorizado a divulgar los detalles.
que el regente recitaba plegarias diariamente para que no hubiera guerra entre los británicos y los alemanes, ya que esto también significaría terribles consecuencias para Tíbet. Ambos países debían comprender que toda la gente de bien necesita hacer plegarias con el mismo objetivo. Durante el resto de la estancia de Schaeffer en Lhasa, se dieron frecuentes reuniones con el regente en las que reinó la afinidad entre ellos. Los alemanes estaban muy interesados en establecer relaciones amistosas con Tíbet. Sin embargo, sus propósitos eran ligeramente diferentes a la de los tibetanos. Uno de los miembros de la expedición de Schaeffer era el antropólogo Bruno Beger, que fue el responsable de la investigación racial. Al haber trabajado con H.F.K. Gunther en Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens, la raza nórdica entre los indogermanos de Asia, Beger suscribía la teoría de Gunther de una raza nórdica en Asia Central y Tíbet. En 1937, había propuesto un proyecto de investigación de Tíbet Oriental y, con la expedición de Schaeffer, planeaba investigar científicamente las características raciales del pueblo tibetano. En su camino hacia Tíbet, en Sikkim, y posteriormente en Tíbet, Beger midió los cráneos de 300 tibetanos y habitantes de Sikkim y examinó algunas otras de sus características físicas y marcas corporales. Concluyó que los tibetanos ocupaban una posición intermedia entre la raza mongola y las razas europeas, con la presencia del elemento racial europeo mostrándose primordialmente entre la aristocracia. Según lo que Richard Grebe expone en Tibetforschung in SS-Nerve, Investigación tibetana en el SS-Nerve, publicado en la edición de Theauschild Lebenslust und Fremdenfurcht, Ethnologie im Dritten Reich, Pasión por la vida y xenofobia, Etnología en el Tercer Reich 1995, Beger sugirió que los tibetanos podrían jugar un papel importante después de la victoria final del Tercer Reich. Podrían servir como una raza aliada en una confederación pan-mongola bajo la protección de Alemania y Japón. Aunque Beger también recomendó que se llevaran a cabo estudios más a fondo para medir a todos los tibetanos, no se emprendieron más expediciones a Tíbet. Supuestas expediciones ocultistas a Tíbet. Varios estudios de posguerra sobre nazismo y ocultismo, tales como el de Trevor Ravenscroft en La Lanza del Destino, 1973, han afirmado que bajo la influencia de Haushofer y la Sociedad Thule, Alemania envió expediciones anuales a Tíbet de 1926 hasta 1943. Su misión era, primero encontrar y después mantener contacto con los antepasados arios en Shambhala y Agarthy, ciudades subterráneas ocultas bajo los Himalayas. Expertos en el tema servían como guardianes de secretos poderes ocultos, especialmente del Vril. Las misiones buscaban su ayuda para aprovechar dichos poderes en la creación de la suprema raza aria. De acuerdo con estos relatos, Shambhala rechazó proporcionar ayuda alguna, pero Agarthy accedió a ofrecerla. Posteriormente, desde 1929, supuestamente, grupos de tibetanos fueron a Alemania y fundaron logias conocidas como la Sociedad de los Hombres Verdes, en conexión con la Sociedad del Dragón Verde en Japón, con la intermediación de Haushofer, que supuestamente ayudaron a la causa nazi con sus poderes ocultistas. Himmler se sentía atraído por estos grupos de expertos tibetanos y agarthianos y se cree que por su influencia fundó el Ahnenerbe en 1935. Además del hecho de que Himmler no fundó el Ahnenerbe, sino que lo incorporó a las SS en 1937, el relato de Ravenscroft contiene otras afirmaciones dudosas. La principal es el supuesto apoyo de Agarthy a la causa nazi. En 1922, el científico polaco Ferdynando Sendowski publicó Bestias, Hombres y Dioses, en el que describe sus viajes a través de Mongolia. En él relataba haber oído hablar de la ciudad subterránea de Agarthy bajo del desierto de Gobi. Sus poderosos habitantes vendrían a la superficie, en el futuro, a salvar el mundo del desastre. La traducción alemana del libro de Ossendowski, Tiere, Menschen und Götter, apareció en 1923 y se hizo muy popular. No obstante, Sven Hedin publicó Ossendowski und die Wahrheit, Ossendowski y la verdad, en 1925, en el que desacreditaba las afirmaciones del científico polaco. Señala que Ossendowski había recogido la idea de Agarthy de la novela de Saint Tipstalbeidre de 1886 Mission de Inde en Europe, Misión de India en Europa, para hacer su historia más atractiva al público alemán. Ya que Hedin tenía una gran influencia en el Ahnenerbe, es poco probable que esta oficina haya enviado una expedición específicamente para encontrar Shambhala y Agarthy y, posteriormente, hubiera recibido ayuda de la última. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.